sos una guerrillera y no mereces estar acá, mereces estar en la cárcel. Y no necesito un cartel para decírselo. Guerrillera, guerrillera, guerrillera terrorista, violadora, abortera sos. Guerrillera, guerrillera. ¿Usted por qué invita a una asesina a mi universidad? A mi universidad. ¿Por qué invita a una violadora abortera a mi universidad? Pero por ahí dicen que su merced era la que le reclutaba pues a su marido a algunas niñas de 11 años. ¿Qué tan verdad es cierto? No sé, no. Pero considera que usted debe ocupar una curul en el Congreso de la República. Porque tengo derecho o no tengo derecho. No, le estoy preguntando, no lo entiendo. No, claro. soy una ciudadana y tengo derecho. Soy una ciudadana y tengo derecho. Pero considera que iría a pagar cárcel, ¿sí o no? Respóndame esa pregunta. No soy compareciente, su merced. ¿Cómo así, querida senadora? Yo no soy compareciente. Que lo que pasó con alias Tiro Fijo era también trata de personas en el monte, y lo cual usted también de pronto pudo verse implicada en eso. ¿Usted tiene evidencias de eso? ¿Tiene los hechos para que pregunte? De alias Tiro Fijo, sí. ¿Pareció eso trata de personas lo que pasó en el monte o no? ¿Usted ¿Sí tiene o no? evidencias de qué pasó? ¿Usted la... Claro, eso está en la JEP, eso está en la JEP. Pero estuviste Por eso tú eres allá. firmante de paz. Tú estuviste allá y tiene las evidencias para que las lleve, tiene los hechos para que los lleve. Claro. Llévalos. Pide evidencias. Cada vez que le preguntan, pide evidencias. ¿Usted tiene evidencias de eso? ¿Usted tiene evidencias de las niñas secuestradas por las FARC, reclutadas a la fuerza? Yo hablo de secuestro porque al final, bueno, son dos delitos distintos, pero que podrían conjugarse en la misma persona. Un niño que es arrebatado de su familia, de la familia campesina, llevado a la fuerza, es un reclutamiento, por supuesto, a la fuerza, pero también puede ser considerado un secuestro. Evidencias. ¿Cuántas mujeres, niñas, niñitas de 10 años se llevaron a la fuerza a las FARC? ¿Y cuántas de ellas fueron violadas? ¿Cuántas obligadas a abortar? ¿Cuántas obligadas a usar anticonceptivos? ¿Cuántas obligadas a someterse sexualmente? ¿Evidencias? ¿Por qué no pide perdón? ¿Por qué dice que es una ciudadana con todos los derechos y los derechos de las víctimas? Estas son sanciones sociales, son clarísimas sanciones sociales y nos parece que se lo merecen. Son los exjefes de las FARC que buscan seguir gozando, obviamente, de la política, sin tener que responder, sin tener que dar explicaciones, sin pagar, cosa que nunca van a hacer. Estos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Veíamos la manera en la que, con evidente cinismo, esta exintegrante de las FARC, Griselda Lobo, que se hace llamar todavía Sandra Ramírez, y esto también ofende y ofende a las víctimas, porque es su alias. Así responde a las preguntas de legítimos reclamos, de quienes le recuerdan las atrocidades que cometió el grupo criminal, como el reclutamiento de niños, violaciones y abortos forzados. Al mismo tiempo que busca votos, pide pruebas de esos señalamientos. ¿Pruebas? Pues pruebas son los testimonios de las víctimas directas de las FARC. Muchas de ellas la señalan a ella, a Sandra Ramírez. ¿Quiere más pruebas de las que por años han sido documentadas? Bueno, yo también me pregunto, ¿no le vamos a creer a las decenas y centenares de mujeres y hombres reclutados, menores de edad y sometidos a todo tipo de vejámenes en las filas de las FARC? Bueno, ¿quiere pruebas? Aquí están los testimonios de las víctimas. Estoy enfrentada precisamente en contra de Pablo Catatumbo y la senadora Sandra Ramírez, porque ellos fueron los que a mí me raptaron, me hicieron un daño terrible, porque aparte de que a mí me raptaron de los brazos de mis padres, me secuestraron también a mis otros hermanos, me los asesinaron, me desplazaron de mi departamento, porque fui una niña de 11 años, que viví prácticamente este secuestro. A los 13 años me rescata el ejército. Y esta criminal, de la cual todos los días yo voy a señalar, me mandó a usar, Sandra Ramírez, la actual senadora del Partido Comunes. Bueno, es uno de los testimonios. Hay muchísimos más y se los vamos a mostrar a ustedes. Su nombre de pila es Griselda Lobo Silva. Aquí la ven en pantalla. Griselda
Lobo Silva. Qué abrazadita de tiro fijo. Ella quiso llamarse con el alias de Sandra Ramírez, o así le pusieron, durante su accionar criminal en las FARC. Y al parecer pues le quedó gustando el alias, porque aún así se hace llamar. Hombre, uno se pregunta, ¿no deberíamos en Colombia borrar los nombres de quienes causaron este daño tan profundo a la niñez campesina y a la niñez reclutada? ¿Por qué se siente orgullosa? ¿Por qué? De ese nombre de guerrillera, esas filas que cometieron todos esos crímenes brutales, violaciones, crímenes de lesa humanidad. ¿Se siente orgullosa con su alias? Es lo primero que deberíamos hacer por las víctimas, no llamarlas por el alias. Tienen que llamarse por su nombre para comenzar a hablar, para que enfrenten de verdad todo el daño que hicieron, todo el daño tan absurdo que hicieron. Se desempeñó como una de las figuras más influyentes en las FARC. Ingresó en este grupo criminal en 1981. Aquí lo ven en pantalla, como enfermera de combate. Luego se convirtió en la radiooperadora del cabecilla fundador del grupo criminal Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, de quien luego se hizo su compañera sentimental. Aquí está abrazadita, muy abrazadita de Tiro Fijo. Lo acompañó hasta la muerte a este sanguinario criminal terrorista. Fue su pareja y tuvo un rol político muy destacado dentro de la organización ilegal criminal. Fue nombrada por las FARC como delegada para la mesa de diálogo de La Habana. Entonces aquí ya la vemos en su otra postura, en su otra apariencia, que es la que ella quiere mostrar, una ciudadana de bien, que no ha hecho daño. No, hizo mucho daño estando como criminal de las FARC. Y tras la firma del acuerdo, de ese acuerdo, que pues en Colombia quienes lo respaldaron le llamaron acuerdo de paz, pero que de paz no tuvo nada, porque esto fue un acuerdo de las FARC con Santos. Recordemos que Colombia dijo no, sí, por poco margen, pero así es la democracia. La gente, Colombia, dijo no en un plebiscito. Y así todos ellos siguieron con ese acuerdo. Eso es el acuerdo de FARC con Santos. Resultó electa como senadora, pero no electa. Acuérdense que les regalaron las 10 curules directas que les otorgó Juan Manuel Santos. Claro, en la campaña del plebiscito Santos lo negaba. A mí en entrevista me lo dijo, esa mentira, que no les iban a regalar curules en el Congreso. Ella es una de las que sí. Esta mujer tuvo esa curul regalada por Santos y sin poner la cara y sin dar explicaciones y sin pedir perdón a tantos niños que les hicieron daño. Bueno, ha ocupado durante los últimos 2 periodos legislativos, el primero de 2018 a 2022 y ahora de 2022 a la actualidad. 8 años. Lo más grave es que ahora está en campaña porque quiere un tercer periodo en el Senado. Ya el regalito se les acabó. Ahora les toca ir por los votos y está en campaña. Es señalada por las víctimas de las FARC como responsable de reclutamiento de niñas y niños y obligar a abortar forzosamente a las combatientes que quedaban embarazadas producto de esas violaciones sexuales de los mismos cabecillas, lo que la convierte en cómplice de esos abusos aberrantes según las denuncias de tantas mujeres que están o en Rosa Blanca o en FEPCOL. Ella dice que muestren pruebas. Bueno, ahí están los testimonios, las víctimas. Miren ustedes. Estoy enfrentada precisamente en contra de Pablo Catatumbo y la senadora Sandra Ramírez, porque ellos fueron los que a mí me raptaron, me hicieron un daño terrible, porque aparte de que a mí me raptaron de los brazos de mis padres, me secuestraron también a mis otros hermanos, me los asesinaron, me desplazaron de mi departamento, porque fui una niña de 11 años, que viví prácticamente este secuestro. A los 13 años me rescata el ejército. Y esta criminal, de la cual todos los días yo voy a señalar, me mandó a abusar. Sandra Ramírez, la actual senadora del Partido Comunes. Vanessa García es otra víctima de reclutamiento forzado y de abuso sexual en las FARC. Vanessa, bienvenida. Sandra Ramírez dice que le muestren pruebas. Griselda dice que le muestren pruebas. Que los periodistas debemos demostrar que ella fue reclutadora, hizo parte de toda la campaña de los abusos sexuales. ¿Qué le responde usted como víctima, Vanessa? Claudia, gracias por la oportunidad de que nos dan para las víctimas.
podernos expresar acá por medio de este medio. Les agradezco de verdad de corazón porque es la única forma de poder ser escuchados. Pero esto se convirtió en el descaro de los descaros más berracos de estas personalidades que salieron de allí, de este grupo, donde sabemos y estamos las víctimas aquí presentes diciéndoles, oye, sí, a nosotros nos abusaron ustedes, y todavía nos niegan en la propia cara, amenazan a las niñas con denunciarlas, pues tienen la forma de cómo pagar un abogado para podernos denunciar a nosotras por poner el denuncio de estos abusos a los cuales fuimos sometidas muchas niñas, porque acá no solamente fue Vanessa García, fueron miles de niñas que fueron abusadas sexualmente y fuera de eso, gracias a nosotras que tuvimos la oportunidad de poder sobrevivir allí, en ese grupo, y poder salir y denunciar las atrocidades a las que fuimos sometidas, porque fueron muchísimas atrocidades que fuimos nosotras sometidas, pudimos salir a contar, porque muchas niñas no tuvieron la oportunidad de contar, quedaron tapando por allá un hueco en lo más profundo de la selva. Gracias a nosotras que resistimos y pudimos venir y decir qué nos hicieron, qué pasó con nosotros los menores de edad que fuimos reclutados a la fuerza, secuestrados, porque para mí eso es un secuestro, que lo saquen a uno de su casa, se lo lleven a la fuerza, para mí eso es un secuestro en contra de su voluntad. Entonces esto se convirtió, Claudia, en un descaro de estas personalidades, créame que sí, y descaro también de la justicia colombiana, porque la justicia colombiana no nos ha apoyado a nosotras las víctimas, nos han dejado a un lado, cuando nosotros deberíamos de ser el centro de atención para Colombia, porque nosotros fuimos víctimas. Estas personas las premiaron aquí en Colombia. ¿Ah? Esto es un descaro y esto es una bofetada para nosotros las víctimas. Vanessa, esto es rabioso, indignante. Indignante. ¿Dónde están todos los que fueron del equipo negociador, que nos decían las víctimas son el centro de esto? Yo me lo pregunto, ¿dónde están defendiendo a las víctimas? Lograron que a Juan Manuel Santos le pusieran una medalla de Nobel de Paz. ¿Dónde están defendiéndolas a ellas? ¿Dónde están? ¿No? Nos dejaron en el olvido, Claudia, ¿no? ¿Sí? Nosotras estamos totalmente en el olvido por parte del Estado colombiano, de todas partes nos han olvidado, nosotras nos dejaron a un lado, nos están matando, nos están asesinando por denunciar a estos personajes que nos hicieron tanto daño, porque a mí me tienen, mejor dicho, me toca estar escondiéndome, en vez de ellos estar escondiéndose, somos nosotros como si nosotros hubiéramos hecho un daño, a nosotros nos hicieron un daño muy grande, irreparable, porque lo que nos hicieron es irreparable. Créame que para uno poder sobrevivir de todo esto que nos hicieron, nos ha tocado muy duro, créame que sí, y hay que seguir viviendo con el dolor porque ya causaron un daño irreparable. Pero aquí estamos para seguir denunciando y nos consta victimarios que nos hicieron mucho daño. Y nos consta porque hemos estado en su lucha. Usted debería tener una curul en el Congreso. No Griselda. Claro, Claudia, por no supuesto. Griselda. Por supuesto. Esas curules que les regalaron a estos desgraciados, que tienen ellos ahorita ya, porque se las dieron, se las regalaron, deberían de ser para nosotras las víctimas. Claro que sí, porque nosotros fuimos víctimas sometidos a muchas cosas que mira que uno a veces no entra en detalle porque es muy duro para uno recordar todo el daño que nos hicieron, porque fue un daño irreparable, como lo decía ahorita. No se supera con nada, nadie nos puede reparar a nosotras todo lo que nos hicieron, a las humillaciones a las cuales fuimos sometidas, a los abusos, a las humillaciones como mujer, porque a mí como mujer me humillaron allá una y otra vez y para mí es duro, Claudia, tener que pararme aquí y decir, mire, a mí me abusaron estos porquerías que ahora niegan, o sea, es indignante. Y mirar que también el Estado los ha apoyado, les ha dado curules y nosotros, las víctimas, muchas veces bregando hasta conseguir un trabajo para darle de comer a nuestros hijos, es algo indignante, Claudia. Es duro, pero hay que seguir en la lucha con las denuncias. Estamos nosotros para apoyarlos, Vanessa, NTN 24, La Noche, RCN, siempre al lado de las víctimas, siempre al lado realmente de las víctimas.
En todo este abuso, usted se la llevan cuando tenía apenas 11 añitos, la sacan, salía de la escuelita en Caquetá, se la llevan a la fuerza, una cosa espantosa. Griselda, ¿qué tuvo que ver en todo esto? Aquí la vemos como candidata, vestida de señora política, pero aquí su verdadera esencia. ¿Ella qué tuvo que ver con esto, Vanessa? Claudia, ella tuvo mucho que ver, ella tuvo que ver en todo, porque ¿qué? Nosotros en la zona de Despeje, a mí me llevaron muy niña y en una reunión que hicieron, ella se daba cuenta que los menores eran ingresados porque ella estuvo en esa reunión y ella se daba cuenta de muchos abusos a los cuales nosotros éramos sometidos. Vea, yo por lo menos lo digo por mí, hablo por mí y por muchas víctimas que hoy en día no hablan por miedo, pero yo fui sometida a muchas cosas terribles. Vea, yo les voy a contar una de las cosas que a mí me humillaron allá y que me siento tan... Yo era una niña de 9 años porque a mí me sacaron de 9 años de la casa. A los 11 años empiezo a ser abusada sexualmente por un comandante allí de la columna móvil, Teófilo Forero, que le decían el Paisa. Y yo, en ese curso militar, pues yo era una bebé de 9 años. Para mí era muy difícil llegar allá a un campamento y tener que acostarme en el piso, en el suelo frío. En una ocasión me oriné en la cama, me oriné en la caleta. ¿Qué hicieron estos desgraciados al otro día? Sacarme el comandante que estaba de turno, que era el comandante Jimmy el alemán, el encargado del curso militar donde yo estaba. Me sacaron desnuda, me arrastraron, que esto nunca lo he contado, pero hoy quiero contarlo acá para que se den de cuenta las clases de porquerías que son. Salieron y me arrastraron por todo el patio y en toda la formación, porque estaban los guerrilleros formados ya a las 5 de la mañana, me tiraron al chuquio, porque yo me había orinado cuando yo era una niña, y yo me había orinado y me sacaron y me tiraron ahí delante de toda la formación, como de 200 guerrilleros que estábamos en curso militar. Por solamente el hecho de haberme orinado. Luego me cogieron y me tiraron al caño, me dejaron 2 horas en el caño, tenía que estar de aquí del cuello para abajo metida ahí en ese caño, esperando que se cumplieran las 2 horas, me dio hipotermia, casi me muero. Entonces esto es humillante, darse uno de cuenta que le nieguen en la cara que no pasó, sí pasaron muchos abusos. Y yo cuando estuve en el Caguán, en San Vicente del Caguán, una vez informé, pero era mi palabra de una niña pequeña contra la palabra de un comandante, no me creían. Y ellos se dieron cuenta, en esa reunión nosotros informamos muchas cosas a las cuales estábamos siendo sometidos y no nos creyeron, Claudia, no nos creyeron, y eso es lo que a uno le duele, que vengan a decir y negar que no y a burlarse ni a reírse de las víctimas, porque se han reído de nosotros en la propia cara de nosotros, Claudia. Es muy duro. Es horrible, lo que nos estás contando es horrible. Cuando ves a esta imagen de Griselda, de campaña, anda por las ciudades y por el mundo de campaña, ¿tú qué sientes como víctima de reclutamiento forzado y de abuso sexual en las FARC? ¿Qué sientes cuando, fuera ya de las curules que les regalaron, y ya eso lo hemos hablado muchas veces, Vanessa, de lo injusto que fue porque las curules debieron ser para las víctimas, si era tan cierto como decía Humberto de la Calle, en ese entonces que las víctimas eran el centro, pues las curules debieron ser para víctimas, no para los victimarios. Entonces eso ya, digamos, lo hemos hablado, pero ahora que ella está en campaña, ¿usted qué siente? ¿Cuál es su sentimiento y su pensamiento? Mi sentimiento es de rabia, de tristeza, de decepción, porque de todas maneras tiene oportunidad de poder hacer campaña, de poder de pronto hasta llegar allá al Congreso, porque hay gente que vota por esa gente, por esas porquerías votan. Entonces le da uno decepción, tristeza, de todo, siente uno, son miles de sentimientos encontrados, Claudia. De mi parte son miles de sentimientos de decepción, sinceramente. Y además, ojo, colombianos, si ella llega a conseguir la curul, porque está de tercera en el movimiento, si ella llega a obtener la curul, terminamos pagándole toda la campaña, porque pues hay reposición de los dineros gastados en la campaña, quienes consiguen las curules, o sea que vamos a terminar pagándole a estos victimarios si lo logran. Y con un país que tiene más de 700 municipios, con algo de influencia o con control absoluto de las
organizaciones criminales, FARC, ELN, Clan del Golfo, todas esas organizaciones criminales presionando a la gente para votar por este tipo de candidatos, como han denunciado, como las denuncias lo muestran, y prohibiendo votar por los candidatos en contra. Imagínense en lo que estaremos, al final pagándoles a los victimarios y las víctimas abandonadas. Tomás Piedrahita es un joven líder político de Envigado. Ustedes lo veían en el video al comienzo, vamos a ponerlo otra vez aquí, que me acompañe mientras les hago el recuento. El pasado 25 de febrero encaró a Sandra Ramírez y recibió en respuesta un cínico desafío por parte de ella. Tomás, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que estés aquí en el programa La Noche, porque la valentía de la nueva generación también es importante. Quienes no conocieron la historia, pero se han encargado de todas maneras de estudiarla y de no dejarla morir. Hay muchos jóvenes, hay muchos de su generación que no les tocó vivir la crueldad de las FARC, como nos tocó a nosotros, los que ya tenemos 50 para arriba o 40 para arriba. Pero ese facilismo usted no lo tiene. Usted sí estudió, usted sí tiene esta conciencia. Cuando usted se acerca a Sandra Ramírez para pedirle explicaciones, ¿por qué lo hace? Claro que sí, muy buenas tardes para todos los televidentes. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Y bueno, cuando yo me acerco a Sandra Ramírez, yo pienso primero en las víctimas, porque ella vino aquí a la Universidad de AFID en la ciudad de Medellín simplemente a dárselas de santa, a ser una candidata más, pero nosotros no podemos olvidar la historia, si no estamos condenados a repetirla. Ella hablaba en el foro de candidatos sobre la trata de personas y yo pensé dentro de mí, yo dije, hombre, qué descaro y qué hipocresía hablar sobre trata de personas cuando ellos hicieron esto en el monte con su esposo y pareja sentimental alias Tiro Fijo, uno de los peores guerrilleros que ha tenido este país. Yo espero pacientemente y me acerco a ella y le digo, Sandra, ¿será que me puedes responder una pregunta? Ella amablemente me dice que sí y yo le digo, Sandra, usted ahorita hablaba sobre trata de personas. ¿Usted cree que en el monte lo que pasó con su esposo Tiro Fijo y usted no cree que fue también trata de personas? Ella empieza a cambiar su postura, su manera de mirarme y simplemente se limita a decir, ¿dónde están las pruebas? Tráigame las pruebas, lleve las pruebas, inclusive dice, una insensatez en el derecho que dice que lleve las pruebas a la justicia ordinaria, sabiendo que a ella la juzga la Jurisprudencia Especial para la Paz. Yo le digo, ya las pruebas están, acabamos de escuchar, por ejemplo, una de las víctimas que más ha hablado en los medios de comunicación sobre Sandra Ramírez y lo que hacía en la guerrilla cuando era guerrillera. Yo le digo, es que usted es firmante de paz, ahí están las pruebas. Nuevamente le repito, ¿usted cree que lo que pasó en el monte fue trata de personas o no? Y ya ella simplemente dice que las pruebas no fue capaz de respondernos. No se atrevió a decir si era trata de personas o no. Lo que más preocupa de toda esta situación, que es tan dolorosa, es cómo se construye paz cuando ni siquiera existe la intención del reconocimiento, cuando ni siquiera existe la intención de pedir perdón, cuando creen que lo que hicieron tenían derecho a hacerlo. Una mujer, ¿cómo no abogó por las niñas? Yo no puedo creer que uno como una mujer, teniendo poder, siendo tan cercana a Manuel Marulanda, no le haya dicho, para esto, con las niñas no, sin abusos. Es increíble. Bueno, ahora resulta que sí reconocen. Ya vuelvo contigo, Tomás, y también Vanessa, pero ahora sí reconocen. Después de 8 años de estar ocupando las curules, mientras la senadora Sandra Ramírez sigue negando los crímenes, o Griselda, que realmente es su nombre, Sandra Ramírez es el alias, es horrible porque es que para una víctima esto es traumatizante. Obviamente una senadora que se llame con el alias, recordando los horrores que esas personas vivieron, bueno, no me lo quiero ni imaginar. Bueno, sin sonrojarse, piden que le muestren pruebas y 5 máximos cabecillas. Por otro lado, el grupo criminal vienen a reconocer ahora, aceptaron los graves crímenes cometidos durante décadas contra los niños, niñas y adolescentes, entre ellos el reclutamiento forzado, tratos crueles, asesinatos, violencia sexual. Ahora lo vienen a reconocer.
Bueno, esto nos hace pensar, ¿incumplieron el acuerdo? Porque si incumplieron el acuerdo pierden todos los beneficios. Bueno, así es la declaración de los jefes de las FARC ahora. Les arrebatamos la esencia de su niñez. Les expusimos permanentemente a la muerte, a un contexto hostil y difícil, que facilitó que niños y niñas fueran objeto de violencias. En mayor medida, las niñas que fueron objeto de violencia sexual, planificación obligatoria y abortos forzados. No fuimos lo suficientemente efectivos para esclarecer cualquier rumor o cualquier señal que nos permitiera activar decisiones efectivas dirigidas a evitar que estos hechos de violencia sucedieran. De nuevo, ratifico que esas cosas se dieron, lo de los niños, violencia sexual, tortura, todo eso, por falta de, no el reclutamiento de los niños, porque eso fue estatutario, eso fue en base a nuestros estatutos, pero otros elementos que se dieron sí fue por falta de control nuestro como jefe que fuimos. En esta organización reconozco que tengo responsabilidad en la formulación e implementación de la política de la planificación obligatoria que inicialmente se planteó para hombres y mujeres, pero que terminó recayendo solamente en ellas. Es un hecho, y así lo reconocemos plenamente como coautores, que existió una política de reclutamiento de menores de 18 años en las filas de la FAREP, pero que igualmente se presentaron casos que hoy en día están documentados de reclutamiento de menores de 15 años, lo que llevó a que estos niños, niñas y adolescentes se vieran sometidos a los rigores de la confrontación militar. Carlos Antonio Lozada, Vanessa, ¿qué le hizo Carlos Antonio Lozada a uno de sus hermanos? Uno de mis hermanos fue abusado por este señor. Mi hermano tenía como 13 años, pero él me tiene a mí prohibido hablar de ese tema porque, pues, imagínense, si para mí es traumático hablar de esto que me hicieron, ¿cómo será para un niño, para un hombre? A esta edad que ya él es un adulto, tiene su familia, para él es muy duro hablar de este tema, pero pues yo sí lo dejo aquí presente y claro que ese señor abusó sexualmente de mi hermano. De pronto más adelante, si mi hermano se anima y puede dar este testimonio, me encantaría que lo frenteara porque este señor abusó de él cuando él era guardia de mi hermano. Vale. Vanessa, como su hermano no quiere que se hable de esto, no lo vamos a hacer, no sabía, no tenía ese conocimiento, no lo vamos a hacer porque hay que guardar también la privacidad, igual no tenemos la identidad ni el nombre de su hermano, ni lo vamos a decir, lo vamos a guardar la identidad porque si él no quiere no podemos nosotros hablar de algo que él no quiere, pero sí queda claro las violaciones y las otras denuncias que hay de este personaje. Mientras tanto, ella, Griselda, la senadora con curul regalada por Santos durante 8 años, negó en 2020 el tema del reclutamiento. Escúchenlo ustedes en Caracol Radio, así lo decía, lo negaba. El registro que se hizo a nivel nacional, encontramos 124 niños. Niños no, ya jóvenes, porque no sé, niño es niño de 6 a 7 a 10 años. Encontramos jóvenes, los jóvenes entre los 14, 15, 16 años. Esos cuentos de que me están diciendo de 18.000, de 20.000, yo no sé dónde salen esas cifras súper enormes, no me explico quién las tiene, cómo las hacen, si son las cifras que maneja Fiscalía, pero sí, sinceramente digo que según los relatos que ya hemos hecho ante la JEP y las que tienen las fuerzas militares, entonces no sé de dónde salen esas cifras tan enormes que ustedes están presentando ahí. Tomás Piedradita,
Si usted le puede decir hoy a un joven colombiano que, bueno, creyendo que este proceso de Santos con las FARC fue bueno y trajo paz y de pronto lo creyó, en su casa se lo dijeron porque así lo creyeron, ¿usted qué le diría a ese joven que de pronto quisiera votar por Griselda? Yo como joven le diría a otro joven lo siguiente: hay que estudiar la historia para no caer en lo que y no repetir la historia que ya vieron nuestros padres. Explico más o menos la idea. Nosotros debemos de saber quiénes fueron estas personas que, como usted decía ahorita, Claudia, les regalaron la curul por un acuerdo que ni siquiera los colombianos querían que se hiciera. Fue un capricho de Santos, ya se hizo, ya se les regaló la curul, pero no podemos volver a caer en ese error. Ellos tienen que ser castigados. Si el Estado no los castigó y los premió como fue, pues la sociedad sí los debe de castigar. Y nosotros no podemos votar ni un voto por esta señora Griselda Lobo, Sandra Ramírez, ni un voto por ninguno de los candidatos de comunes que hoy están en el partido Fuerza Ciudadana. Yo la invitación que le hago a los jóvenes es no caer en el pecado de omisión, por así decirlo. Ya hay personas que vivieron este terror, como Vanessa y como muchas personas. Hace unos días ya aceptaron que reclutaron más de 18.000 niños y niñas, más de 18.000 familias afectadas por lo que ellos hicieron, sin contar también las otras víctimas que no son menores de edad. No podemos votar por estas personas. Eso es lo que le diría a un joven, Claudia. Sí, muy importante hablarle a las nuevas generaciones. Y Vanessa, usted también a esa persona que de pronto estuviera tentada de coger este tarjetón y decir, bueno, voto por este movimiento, ella está de tercera, para que salgan. ¿Y qué siente cuando ve este tarjetón y la publicidad de votar por ella? ¿Y cuál es su mensaje al votante en 3 días? Mi mensaje al votante es, miren el prontuario que trae estos personajes. No merecen un voto ni merecen estar en el puesto en el que están ahorita. No se lo merecen porque son unos criminales que tienen que estar tras de rejas, no haciendo política ni nada, pagando por sus crímenes. Que miren bien por quién van a votar. Ese sería mi mensaje. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Vamos a seguir hablando con las víctimas y vamos a presentarles a ustedes un testimonio muy importante que demuestra que a pesar de que prometieron paz y que se les daba impunidad a todos estos jefes criminales, pensando, ya decían, no en las víctimas del pasado, sino en las víctimas del futuro, ¿cómo quedó demostrado que las víctimas del futuro continúan? Y estamos viviendo justo ahora ese futuro. El reclutamiento de menores está en sus máximos históricos. Así que si lo que hicieron, todos estos beneficios absolutamente injustos a favor de los victimarios y cero de las víctimas, para evitar más muertes y más crímenes de lesa humanidad en el futuro, bueno, lo que se sabía no sucedió. Ese futuro lo estamos viviendo y está peor que antes. Ya volvemos. El punto clave de esta noticia, miren ustedes, esta escandalosa y muy dolorosa cifra que tenemos en pantalla, 18.677 niños y niñas reclutadas a la fuerza por las FARC-EP, arrebatados de sus hogares, arrancados de sus hogares, campesinos e indígenas, para llevarlos a una guerra, para forzarlos a volverlos niños de la guerra. Entre 1971 y 2016, esta cifra que en el caso 07 la JEP ha documentado. La mayor recurrencia de estos hechos fueron en el año de 2016, entre el 91 y el 2016. Hay acreditadas más de 11.000 víctimas. 2.000 víctimas individuales y, ojo, con este dato, 9.027 víctimas de reclutamiento de niñitos de 5 pueblos indígenas. Miren esta cifra, absolutamente escandalosa. En el programa La Noche les hemos entregado a ustedes esta cifra varias veces,
Pero entonces ustedes dirán, bueno, y para eso fue el acuerdo que firmaron las FARC con Santos, para evitar que esto siguiera sucediendo en el país. Pues no, resulta que las cifras ahora son también aterradoras. Vamos a ver el siguiente gráfico de cómo están las cosas en este momento. El reclutamiento forzado de menores en Colombia, actualmente, cada 20 horas un niño o niña es reclutado. Esta la fuente son Naciones Unidas. El aumento, según Naciones Unidas, es de 300% en los últimos 5 años. Y recordemos que 4 corresponden al gobierno de Gustavo Petro. Miren ustedes este gráfico. ¿Mejoró la situación? Nos preguntamos. ¿Y cómo está ahora el reclutamiento forzado de menores en Colombia? El periodo del gobierno de Gustavo Petro. En el 2022, cuando Petro llega, esto fue en agosto, había 68 casos. Obviamente, la mitad del 2022 hasta agosto está el presidente Iván Duque, llega Petro. Al siguiente año, 384 casos de reclutamiento de niños y niñas. Al año siguiente la cifra fue extremadamente aterradora. El 2024 fue el año de mayor incremento, con 654 casos de niños arrebatados a la fuerza para las filas de las FARC y de otras organizaciones criminales. Y en el 2025 bajó a 325. Es decir, una disminución de la mitad frente a esto, pero ni comparado como cuando Petro recibió. Miren ustedes, de 68 a 325 en el año 2025, es aterrador. Y miren esto, entre el año 2022, este año, con 68 casos de niños y niñas reclutados, al 2024 con 654 casos, estamos hablando de un incremento de 861% de uno de los peores crímenes que se puedan cometer, crimen de lesa humanidad, llevarse un niño a la fuerza para meterlo en una guerra, para meterlo en una organización criminal. Si esto en Colombia no nos aterra y nos parece normal que quienes han sido responsables quieran tener representación de los colombianos, es porque la sociedad no ha aprendido. Yo les quiero presentar a Juan esta noche. Juan es víctima de reclutamiento forzado de las FARC. Cuando tenía 16 años fue llevado con engaños, atención, a las filas de ese grupo criminal en el Catatumbo. Pero no estamos hablando de las FARC del acuerdo con Santos, estamos hablando de las FARC que siguieron. Bueno, terminó secuestrado y amenazado. Hace pocos días ustedes conocieron la noticia. Él logró escapar del infierno después de 6 años. Juan, gracias por entregarnos su testimonio. Le estamos ocultando la identidad, por supuesto, pero esto es una tragedia y Colombia tiene que ser consciente de eso. ¿A usted cómo se lo llevaron? Justo hace 6 años. Bueno, principalmente pues engañado. Eso le meten a uno y pues ya cuando está ya las cosas son muy diferentes y pues ya no dan espacio de hacer nada por cuenta de uno. Ya ahí está dominado prácticamente. ¿Cómo se lo llevaron, Juan? ¿Cómo lo secuestraron, lo reclutaron? ¿Cómo lo arrebataron de su casa? Engañado, me llevaron. Me cruzaron a otro país, a Venezuela, y pues estando por allá las cosas fueron muy diferentes ya. ¿Qué le dijeron? ¿Que se fuera? ¿Por qué? ¿Qué le ofrecieron? Bueno, ahorita actualmente pues se está manejando mucho el tema de plata. Engañan pues más que todo a la juventud, a la niñez, por medio de plata. Pero les ofrecen dinero a cambio de un trabajo o a cambio de irse a combatir. ¿Cómo les dicen que se vayan a seguir combatiendo? ¿Cómo los reclutan? Pues en mi caso fue por un trabajo. Que iba a ganar bien, que iba a tener el espacio, que iba a tener ayuda de pronto ayudarle a la familia, y donde nada de eso fue ya como lo dijeron. ¿Y a usted le dijeron que qué le tocaba hacer? ¿Se iba a ganarse un dinero a cambio de que usted hiciera qué?
Trabajar en fincas, en minas, palma. ¿Pero nunca le dijeron que iba a la guerra a cargar un fusil? No. ¿Le ofrecieron un trabajo campesino? Sí. En minas y eso, y pues ya cuando ya la sorpresa fue que ya estaba dentro de los campamentos guerrilleros. ¿Y en qué momento se da cuenta usted que usted se fue a una guerra, que le pusieron un fusil? Es decir, ¿en qué momento ya se da cuenta que usted no iba a ningún trabajo, sino que se lo llevaron reclutado a un ejército al que usted no quería estar? Un ejército no, a un grupo criminal que usted no quería estar. Pues el engaño fue por medio porque, bueno, las organizaciones tienen su gente que manejan en lo clandestino, en lo urbano. A mí me contactaron y me llevaron, ya cuando en sí me recogieron, ya fue porque me cruzaron al otro lado del país, y pues ya en ese mismo momento, pues ya llego al campamento de guerrilla, y pues ya ahí en ese momento no puedo hacer nada. ¿Y qué le hicieron a usted, Juan? ¿Qué vejámenes hicieron en contra suya? Primero que todo le violan los derechos a uno, porque pues, esa libertad que es lo normal, ¿no? Ya pues uno tiene que cumplir la vida desde la uno mismo. Ya si uno toma atribuciones, pues ya corre el riesgo de que atropellen contra la vida de uno. ¿Lo abusaron? No, en mi caso no. Fui privado de la libertad, secuestrado prácticamente. ¿Y algunos de los compañeros reclutados de la misma manera sufrieron lo mismo o les pasaron abusos sexuales? No, allá pues lo único que se está mirando ahorita pues es la privacidad de la libertad de uno, que uno no puede, pues la familia tiene que olvidarse de la familia, estando allá ya es muy diferente. Ay, Juan, sentimos mucho lo que pasó durante esos 6 años, se lo llevaron menor de 16, usted pudo huir en compañía de 7 personas, entre ellas 2 menores de edad, y hoy ha querido dar este testimonio que confirma, bueno, lo que las cifras nos dan, las organizaciones que lo siguen, tanto la ONU como la Defensoría del Pueblo, como Indepaz, ese reclutamiento terrible que sufren los niños y menores en Colombia. Quiero agradecerle mucho, un abrazo muy solidario, cuídese mucho, Juan. Bueno, muchas gracias a usted. Un abrazo. Vamos a hacer otra pausa y ya regresamos. Estamos a 3 días de las elecciones legislativas en Colombia. Mucha atención, colombianos. Vamos a seguir entregándole curules a quienes ya las tuvieron regaladas, que son victimarios, que fueron responsables de crímenes de lesa humanidad, de asesinatos, de secuestros, de bombas a poblaciones, de tomas a poblaciones, de bombas a centros comerciales, de reclutamiento de menores de edad, de abusos sexuales de esos menores de edad. Mire cómo están las cosas. La búsqueda de restos de menores reclutados muertos en las filas de las FARC. 18 zonas cementerios clandestinos. Ibagué, Chaparral, Ataco, Roncesvalles, Natagaima, en Tolima, Caquetá, La Unión Penella, Meta, Mapiripán. Identificadas 18 víctimas. Enterrados, muertos los niñitos, más de 69 cuerpos de menores. Dios mío, de verdad, la conciencia ante todo. ¿Le vamos a seguir dando oportunidades a los criminales o le vamos a dar las oportunidades a las víctimas? Bueno, con este mensaje cierro hoy este programa. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web, sigan nuestras cuentas. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muchas gracias.